energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el flujo de potencia. Entonces, vamos a analizar eso. El siguiente tema sería flujo de potencia. Flujo de potencia. Y obviamente, pues para hablar de potencia tenemos que hablar de pérdidas. ¿Listo? Entonces, hablemos de pérdidas. Pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Bueno, en cualquier proceso que ha hecho el hombre, ¿cierto? En cualquier máquina, se recibe una potencia, una energía de entrada y se va a obtener una potencia o energía de salida, ¿cierto? Una potencia de entrada, una potencia de salida, o una energía que entra, una energía que sale. Lo que se pierde, lo que se queda, la diferencia entre la potencia de salida y la potencia de entrada, entonces si yo agarro el resto, lo que entra menos lo que sale, voy a obtener las pérdidas, ¿cierto? La potencia de pérdida. Ahora bien, las pérdidas pues dependen del proceso. Por ejemplo, los carros a combustión, ¿cierto? Los automóviles a combustión, esos rendimientos son muy bajos, ¿no? Máximo 40%. ¿Por qué? Pues por de la potencia, la energía calórica que tiene el combustible, energía química que tiene el combustible, mejor, pues solo se llega a utilizar del 40% en lo que el trabajo efectivo que hace el vehículo, ¿no? Entonces son eh, procesos con bajos rendimientos. Las máquinas eléctricas tienen altos rendimientos, es decir, pocas pérdidas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estudiaban el transformador, se dan cuenta de que el rendimiento del transformador por lo general siempre está por encima del 90%, del 95%. Son máquinas con alta eficiencia. Recordemos, cualquiera que sea el proceso, la máquina, la eficiencia se calcula como lo que sale sobre lo que entra multiplicado por 100. ¿Cuál es la idea? La idea es que fuera 100%, ¿no? Pero no sucede. ¿Por qué? Porque cualquier máquina necesita energía, necesita potencia para funcionar, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos como pérdida, ¿cierto? Pérdidas, vamos a llamarlas PL. Las pérdidas en las máquinas eléctricas rotativas que vamos a revisar, pues pueden provenir de varias fuentes. Las más conocidas, son las más fáciles, las pérdidas eléctricas llamadas pérdidas en el cobre, ¿cierto? PSU, pérdidas en el cobre. ¿Y qué es una pérdida en el cobre? La energía que se disipa en forma de calor en una resistencia, en el conductor. Entonces, nuestra máquina está hecha de bobinas y las bobinas están hechas de material conductor que tiene una resistencia, ahí van a disipar calor y entonces ese calor es pérdida en el cobre. Si la máquina es trifásica, 3 y cuadrado R. Si es monofásica, y cuadrado por R. ¿Listo? Pérdidas en el cobre, pérdidas por Joule, ¿no? El efecto de Joule, calentamiento. ¿Qué otras pérdidas tenemos? Entonces tenemos las pérdidas en el núcleo. Y las pérdidas en el núcleo, recordemos, máquinas 1 son de dos tipos. Las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault, ¿cierto? O las corrientes de torbellino, las corrientes parásitas, ¿no? Entonces recordemos que histéresis es esa energía que se invierte, ¿no? En cambiar de orientación los momentos magnéticos y que es proporcional a esto, al área encerrada, ¿cierto? En el ciclo de histéresis. Y Foucault, esas corrientes que aparecen de manera parásita en los núcleos cuando son atravesados por flujos variantes en el tiempo, según la ley de Maxwell. De ahí que nosotros laminemos, ¿cierto? Hagamos nuestros núcleos de chapas, ¿cierto? De láminas separadas entre sí por material aislante para evitar que esas corrientes, ¿cierto? Sean en todo el núcleo, sino que se compacten y solo sean alrededor o transversalmente a la chapa, ¿no? Por eso las pérdidas dependen del espesor de la chapa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un espesor de chapa, entonces ese espesor me las confina a que circulen de esa manera, se reducen ostensiblemente las pérdidas por Foucault. ¿Listo? Bien. Entonces, pérdidas por histéresis, pérdidas por Foucault, y las pérdidas, pues parece una H, ¿no? Es una LP. Ah, no. Eh, Estas pérdidas, pues como ustedes lo estudiaron allá en Máquinas 1, dependen de la frecuencia, ¿cierto? Depende de la frecuencia al cuadrado, depende de la frecuencia, ¿cierto? Histéresis depende de la frecuencia, Foucault depende de la frecuencia al cuadrado, son dependientes de la frecuencia, ¿cierto? Por eso en DC, si no hay frecuencia,
corriente directa, no hay pérdida, ¿cierto? En AC siempre tenemos que hacer con chapas para limitar esas pérdidas por Foucault. Bien, entonces pérdidas en el núcleo. ¿Qué otras pérdidas tenemos por ahí? Entonces vamos a hablar de las pérdidas por fricción. Fricción y batimiento con el aire. Del inglés, ¿no? Esa F y W. Entonces, ¿qué pasa? La máquina va a tener fricción. Nosotros sabemos que los rodamientos, ¿cierto? Esos puntos de apoyo en donde el eje pues tiene su soporte, ¿cierto? Llámelo chumaceras, o llámelo balineras, o llámelo cojinetes, los tipos, bueno, son de varios tipos, ¿cierto? Pues de todas maneras ahí va a existir algún tipo de fricción, ¿cierto? No hay sistema de apoyo que no tenga fricción. Fricciones bajas, sí, pero en el hecho de que haya fricción vamos a tener disipación de la energía, ¿cierto? Ahora, batimento con el aire, ¿sí? Movimiento de aire, bueno, por lo general está el rotor, simplemente el hecho de la masa estar girando y que haya por ahí presencia de razones, eso implica un movimiento ligero de aire, pero sobre todo los ventiladores que están presentes, ¿cierto? En la máquina, ¿sí? Por ejemplo, los motores pequeños, pues no tan pequeños, por ejemplo, de caballo fraccionado, ¿no? De menos de un caballo, ellos traen un ventilador. ¿Para qué? Para refrigerar. Recuerden que lo más importante de una máquina eléctrica es la temperatura, ¿cierto? Si conservamos la temperatura dentro de los márgenes adecuados, la vida útil de la máquina se va a prolongar o va a mantener sus características iniciales, ¿cierto? Sin embargo, si dejamos que nuestras máquinas se calienten, haya sobrecarga, sobre temperatura, la vida útil se reduce. ¿Se quema la máquina? Inmediatamente no, pero los aislamientos se van desgastando. Ahorita hablamos de aislamientos, ¿listo? Pérdidas por fricción y batimiento con el aire, ¿ya? Y otro tipo de pérdidas, bueno, llamadas también pérdidas mecánicas, ¿no? Que tienen que ver con el proceso mecánico. Las pérdidas por fricción dependen por lo general de un modelo, es que dependen o son proporcionales a la velocidad al cubo. Entre más velocidad tenga la máquina, más fricción, más pérdidas, más energía disipada por la fricción vamos a obtener, ¿cierto? Lo mismo con el ventilador, ¿no? Entre más rápido se mueva, pues más masa de aire va a gastar y más potencia vamos a consumir, ¿listo? Y otras llamadas como las pérdidas misceláneas, ¿no? Misceláneas. Pérdidas misceláneas son pérdidas que no se pueden catalogar ni como cobre, ni como núcleo, ni como mecánicas o fricción. Entonces son pérdidas que están ahí de otras naturalezas. Un ejemplo de estas pérdidas, las corrientes de fuga. Las mismas parásitas, no. La corriente de fuga, por ejemplo, cuando tenemos una debilidad en el aislamiento pequeña, ¿cierto? Y hay un camino de corriente, hay una fuga de corriente, como su nombre lo dice, hacia la carcasa tierra, ¿cierto? O por un camino no deseado. Eso disipa energía, ¿cierto? Una corriente que va, por ejemplo, sale del devanado, por alguna debilidad en el aislamiento, y va, por ejemplo, a la carcasa, al núcleo y a tierra. Ejemplo, un ejemplo. También, por ejemplo, podríamos considerar aquí un poco de las pérdidas de vibración. Recordemos que cuando algo vibra, eso es un movimiento, eso es una energía que se está disipando en forma de ese movimiento. Entonces también puede ser catalogado de esa manera. ¿Listo? Entonces tenemos esas pérdidas. Pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción, pérdidas misceláneas. Entonces, en el flujo de potencia, ¿qué vamos a observar? Bueno, aquí tenemos una relación, que la potencia de salida es la potencia de entrada menos las pérdidas, ¿cierto? Menos las potencias de pérdida. ¿Quiénes son esas pérdidas? Bueno, las que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es el flujo de potencia? Es el diagrama que nos permite observar cómo se da esa, como su nombre lo dice, ese flujo de potencia de entrada para convertirse en potencia de salida. Entonces, ¿de qué va a depender? Del tipo de máquina. Ya vimos que la máquina puede ser generador y puede ser motor, simplemente cambiando el régimen de operación. Ahora bien, si nosotros miramos, pues se va a invertir el flujo de potencia. Vamos a verlo por acá, regálame un segundo. Mientras copio por aquí una imagen y ya la pegamos ahí. Un segundito y ya. Por aquí. ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí quedó. Listo, aquí tenemos el flujo de potencia. Bueno, vamos a analizar qué es lo que estamos viendo acá primero. Veamos aquí el primer flujo de potencia, el que tenemos aquí arriba.
potencia de entrada. ¿Listo? ¿Qué está entrando? Potencia aplicada por velocidad mecánica. Entonces, una vez digo, esto es un generador. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué le inyecto a la máquina? Me dice, no, usted le entrega potencia mecánica. Entonces es un generador. ¿Listo? ¿Cuáles son las primeras pérdidas que se generan? Entonces, como el principio del flujo es mecánico, entonces las primeras pérdidas que se van a asociar son a las mecánicas. Pero en en el último escalón, en este caso el primero, va a ser las misceláneas, que puede ser unas vibraciones, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero se van las pérdidas misceláneas, por lo general el 1% pueden ser considerados. Después, entonces, se van las pérdidas mecánicas. Entonces, ahí hablamos ya de la fricción propia con el aire, ¿cierto? Después hablamos de las del núcleo. Bueno, profe, pero si estamos en un fenómeno mecánico, ¿por qué colocamos ahí el núcleo? Resulta que la conversión, como ustedes se han dado cuenta en este curso, en el curso anterior, la conversión no es mecánico-eléctrica o electromecánica, en el caso del motor. La conversión es mecánico-magnético-eléctrica. ¿Por qué? Porque para generar yo necesito movimiento, la potencia mecánica, pero también la presencia del campo magnético. Sin campo no hay generación, sin movimiento tampoco. Entonces la conversión es electromagnético-mecánica. Pero acá necesitamos definir lo mecánico y lo eléctrico. Entonces, la del núcleo, ¿cierto? Que son pérdidas que se dan por interacción magnética, ¿cierto? Histéresis y corrientes parásitas. Estas, pues, las agrupamos hacia la parte mecánica de la máquina. ¿Listo? Y por último, pues estarán las pérdidas en el cobre, ¿no? Si la máquina es trifásica, pues multiplicamos por 3. Ahora, aquí estamos viendo una línea que es la línea de la potencia convertida. Y la potencia convertida me define esa frontera en lo que es mecánico y lo que es eléctrico, ¿cierto? Esa es la potencia convertida, la que se convierte en mecánica a eléctrica. Profe, ahí están las pérdidas en el cobre, en el núcleo, perdón. Sí, eso son magnéticas, ¿no? Pero se las agrupamos a la parte mecánica. Entonces, esta potencia convertida en la línea aquí se transforma de un fenómeno mecánico magnético a un fenómeno eléctrico. ¿Qué es la potencia convertida? Lo que se convierte de mecánico eléctrico. Entonces tenemos una ecuación que no está en el libro, bueno, en esta parte, que la potencia convertida es que entonces el torque inducido, el electromagnético, el que se opone al movimiento, multiplicado por la velocidad mecánica. Pero como es una frontera entre potencia mecánica y potencia eléctrica, pues también tiene que tener una expresión eléctrica. ¿Y qué sería eso? Esta potencia convertida sería la potencia que entrega la fe. Entonces, 3 veces la FEN inducida por la corriente por el coseno de gamma, que es el ángulo que hace la FEN inducida en la corriente. Entonces, ahí está, esa línea tiene expresión mecánica, tiene expresión eléctrica. Ahora, cuando nos pasamos al eléctrico, aparecen las pérdidas en el cobre, ¿cierto? Y por último, la potencia de salida. ¿Cuál es la potencia de salida de un motor, de un generador? Pues la potencia que se entrega a la red o a la carga, potencia eléctrica. 3 veces voltaje fase corriente, factor de potencia, o raíz de 3 veces voltaje línea corriente línea, factor de potencia. Depende si trabajamos en fase o trabajamos en valores de línea. Y ese es el diagrama, ¿cierto? De flujo de potencia. De aquí salen muchas ecuaciones, ecuaciones que corresponden con el... Ejemplo, yo quiero una fórmula de la potencia convertida. Bueno, puedo decir, bueno, la potencia convertida es igual a quién. Si voy de izquierda a derecha, resto. ¿Cómo así, profe? Sí. Entonces yo puedo decir, es la potencia de entrada menos las pérdidas misceláneas, menos las pérdidas por fricción y batimiento, menos las pérdidas en el núcleo. ¿Qué dice? A la de entrada le resto las misceláneas, las mecánicas y las del núcleo. Si voy de derecha a izquierda, sumo. ¿Cómo así? Sí, potencia convertida. Era otra fórmula para la potencia convertida. Entonces puedo decir, es la potencia de salida. Si voy de derecha a izquierda, sumo, más las pérdidas en el cobre, ¿cierto? La potencia de salida más las pérdidas en el cobre me da la potencia de conversión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia de salida es la potencia de entrada menos pérdidas misceláneas mecánicas, núcleo y cobre. O potencia de entrada es potencia de salida más pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas, pérdidas misceláneas. ¿No? Este es el flujo de potencia de qué máquina. Entonces esto era, como por aquí, un generador. Entra potencia mecánica, sale potencia eléctrica. ¿Listo? Y aquí tenemos
el flujo de potencia de un ¿qué? De un motor. Y es el mismo, fíjense, analicen, el mismo flujo, pero en sentido contrario. ¿Qué entra? Potencia eléctrica. ¿Cuál es la primera pérdida que se presenta? Las del cobre. ¿Cuál es la otra? La del núcleo. Las fricción y rozamiento y batimiento con el aire y las pérdidas misceláneas. Y por último sale la mecánica. ¿Qué pasó acá? Pues se invirtió el flujo de potencia. ¿Sí? La misma máquina solo se invierte el sentido de la potencia. Potencia de entrada, una potencia eléctrica, potencia de salida, una potencia mecánica. Y las pérdidas son la misma. Y aquí, potencia convertida, vuelve a ser igual. Torque inducido por velocidad mecánica o 3 veces la FEN inducida por la corriente que sale de la FEN, ¿cierto? O que entra, porque al ser motor, recuerde que la FEN se opone al movimiento por coseno de gamma. ¿Ya? Ahora, recuerden, la máquina siempre tiene dos torques. ¿Cuáles son los dos torques? Sea generador o motor. Si es generador, el torque de la turbina, que nosotros lo conocemos como torque en el eje, ¿cierto? Va a ser mayor al torque inducido. ¿Por qué? Porque el torque inducido, recordemos, se opone al movimiento, no un generador. Ahora, si es un motor, ¿cierto? Fíjese que el torque en el eje, este torque en el eje, es más pequeño que el torque inducido. Mire, el torque inducido es mayor al torque en el eje. ¿Y por qué? Porque el torque inducido es el que hace el movimiento. ¿Ya? Bien, entonces esos son los flujos de potencia. ¿Sí? Esto no es nada nuevo, ya nos tenemos la idea cuando vemos transformadores, ¿cierto? O máquinas DCD. Bien, bueno, ahora bien, algo importante. ¿Qué determina la potencia nominal de una máquina? La potencia nominal de una máquina determina. Entonces, uno de los factores relevantes, ustedes me van a decir, bueno, el calibre de los conductores, sí. Uno de los factores más relevantes es la temperatura. ¿Y por qué la temperatura? Porque la temperatura me va a afectar los aislamientos. Entonces recuerden que esos devanados con los que nosotros hacemos los transformadores, los motores, etcétera, son alambres, ¿sí? Son conductores, que número 16, que número 12, ¿sí? Pero esmaltados, es decir, vienen con un recubrimiento que es un aislamiento, ¿cierto? Entonces, dentro de los materiales mmm, importantes, relevantes en las máquinas son los aislamientos. Si se daña el aislamiento y cortocircuitan las espiras, se daña la máquina, ¿no? Y los aislamientos, pues, vienen en términos de la temperatura que soporta. Entonces, por acá, vamos a tener, regálenme un segundito, una imagencita de los tipos de aislamiento. Eso lo vieron por allá en máquinas uno, ¿no? ¿Qué clase H, qué clase F, qué clase A en términos de los materiales con los que se usa y la temperatura y por tanto las aplicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita vienen alambres esmaltados, ¿cierto? Que soportan hasta 220 grados centígrados, ¿no? Temperatura bastante alta, ¿no? Recuerden, por ejemplo, también el curso de instalaciones, de distribución, ¿no? Que los conductores pues tienen una capacidad a 60 grados, una capacidad mayor a 75, una capacidad mayor a 90 grados, ¿cierto? Pero que uno por lo general diseña a 60. ¿Por qué? Porque es que todos los elementos de la instalación tienen que tener la misma capacidad, ¿cierto? Usted coloca su conductor y su conductor supera, tiene la capacidad de trabajar a 90 grados. Entonces usted diseña 90 para tirar calibres más bajitos, ¿no? Entonces usted dice, no, número 12 a 90 soporta bien más de, más de 20 amperios. Bueno, lo coloca. Pero entonces cuando coloca el PVC, ¿cierto? Cuando coloca la canalización, resulta que la canalización soporta el 60. Entonces su conductor soporta 90 y trabaja bien, normal, o sea, puede calentarse, no se va a degradar, todo eso viene certificado para operar, pero la canalización que usted colocó no supera los 60, entonces el conductor no se va a dañar, que daña la canalización. O, por ejemplo, cuando están los tableros, ¿no? Los puntos de interconexión con los conductores no están hechos para esas temperaturas, bueno, etc. Entonces la temperatura es fundamental en las instalaciones, ¿cierto? Para la seguridad, en las máquinas eléctricas para la vida útil. Entonces por aquí tenemos una curva, ¿cierto? Clásica, pues clásica en el sentido de que esto es literatura de los libros, ¿no? Esto no es nada nuevo. Lo estoy sacando del libro de Chapman, ¿no? Entonces aquí tenemos las clases de aislamiento, ¿no?
clase H, clase F, clase B, clase A. Entonces regáleme un segundito, busco por aquí. Regáleme un segundo. Bueno, por aquí, bueno, creo que encontré, bueno, llevámonos esta tablita para allá. A ver, regáleme un segundo por aquí. Tururu. Esto, listo. Bueno, aquí conseguí una tabla. Vamos a pegarla también por aquí, esta tablita. Vamos a colocarla por acá. Listo. Bueno, ya miramos qué es eso, profe, que está colocando ahí. Ya miramos. Y regálenme un segundo y miramos otra tablita. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo esto? Se perdió. Ah, no, aquí está. Bueno, acá tenemos la tablita. Regálenme un segundo. Por aquí copiamos. Y pegamos. Bien. Ay, caramba. Listo, por acá. Ya quedó chiquita. Vale. Tabla zip. Tururú, tururú. Bueno, clases de aislamiento. Aquí tenemos una curva. ¿Qué es esta curva? Esas curvas que tenemos ahí, el tipo de aislamiento. Clase H, clase H, clase H, clase F, clase B, clase A. ¿Qué nos relaciona? Ojo, la temperatura. ¿Y qué nos relaciona? Las horas. Bueno, horas en miles. ¿En qué? En miles. ¿De qué? De, ojo, vida útil. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los aislamientos, por ejemplo, si miramos esta tabla, a ver un clase A, dice 105 grados centígrados, ¿cierto? Dice 105 grados centígrados. Clase B, 130 grados. Clase F, 155. Clase H, 180. Si miramos en esta tabla, clase H, 180, ¿cierto? Clase B, 130. Bueno, ¿qué pasa? Material de aislante, aquí con lo que se hace, ¿cierto? Esmaltes de resinas de poliéster, algodón, cena, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aplicaciones, recubrimiento de conductores, ranuras, tubos flexibles, recubrimiento de conductores, etc. Esta es la temperatura que soporta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra máquina se puede calentar a esa temperatura, ¿sí? ¿Se puede calentar un poco más? Sí. ¿Se va a quemar de una vez, va a sacar humo y se prendió y cogió yo candela y todo eso? No, no. ¿Qué es lo que pasa? A medida que la temperatura se vuelve más alta, superamos la temperatura nominal de la máquina, entonces esa vida útil se va reduciendo. ¿Por qué? Porque el aislamiento se va degradando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos un clase A, una temperatura de 105, 105, temperatura de 105, estamos hablando de por aquí. Fíjense que la vida útil, ahí fue la ventana del, regálame un segundo. Abrir por la ventana del Zoom, que lo tengo aquí atravesada. Ya. 105, bueno, pongámosle la mitad. Está, a ver, 105. Acá. Subimos, cruzamos y tenemos como un 20.000, un poco más de 20.000 horas. Ah, pero si ese aislamiento clase A mejor lo trabajamos a 70 grados, pues fíjese que la vida útil está por encima de las 225.000. Va a durar mucho más tiempo. ¿Qué pasa con nuestra máquina? A medida que la calentamos, su vida útil se va a reducir. Se va a reducir. ¿Ya? Entonces, la vida útil de la máquina está en términos de la temperatura. Por eso es que hay que mantener refrigerado. Y recuerde lo siguiente, las máquinas eléctricas tienden a mover la carga que usted le coloque. Entonces, por eso se dan casos, ¿no? El transformador, ¿de cuánto es? De 75. ¿A cuánto está operando? A 120. ¿Cómo así? Si era de 75, está operando a 120. ¿Está sobrecargado? Sí, está sobrecargado. ¿Qué está pasando? Pues que se está calentando más allá de lo que es recomendado y muy posiblemente pues lo estamos degradando. ¿Va a funcionar? Sí, sí funciona. Se reguló el voltaje, sí cayó el voltaje y todo eso, no, pero sí sigue funcionando.
¿Listo? Lo mismo pasa con los motores. El motor es fuerza, un caballo, un poco más de un caballo y cuarto. Sí, y lo mueve. No es que es de un caballo, entonces si la carga ya es de un caballo y cuarto, entonces separo el motor y no suena. No, el motorcito tiende a mover la carga, ¿no? Va a tener un torque máximo, del cual no va a poder pasar. Pero ese torque máximo, por ejemplo, en máquinas de inducción, es más del 200%, más del 300% del torque nominal. Entonces va a tender a mover la carga. ¿A cambio de qué? De que entre más corriente, de que se caliente más, degrada en los aislamientos y que su vida útil se reduzca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de las máquinas? Mantenerlas conservadas. Uno de los problemas, por ejemplo, de la electrónica de potencia, de los variadores de frecuencia, es eso mismo, el incremento en la temperatura por la inyección de armónicos. Uno de los grandes problemas de los desbalances de tensión, de los desequilibrios, ¿cierto? Que casi no se le coloca atención, ¿no? A los desequilibrios de tensión. Entonces usted tiene un motor y lo alimenta aquí con 220, la otra línea mide 215 y la otra tiene otro voltaje. Bueno, esos desequilibrios generan calentamiento en las máquinas, las degradan. Un desbalance superior al 2% es un desbalance muy peligroso para las máquinas, les reduce la vida útil de manera drástica. Bueno, no estamos saliendo de lo que era la temática. Entonces, los aislamientos, entonces es muy importante para las máquinas eléctricas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la conservación de esos aislamientos depende de la vida útil de las máquinas y la duración en el tiempo y pues qué tanto tiempo después los tendríamos que cambiar. Los motores, los transformadores son máquinas que duran mucho tiempo, siempre y cuando pues conservemos las, eh, las condiciones de temperatura. A ver, algo aquí de la Chapman, ya que estamos con Chapman, ¿cierto? Por aquí lo había leído, la ley del dedo, ¿no? Una ley como empírica. A ver, ¿dónde está la ley del dedo? Por acá. Dice, hay una vieja regla, ¿no? Del dedo, una como empírica, ¿sí? Que dice que la vida, ¿sí? La esperanza de vida, que dice acá, de un motor, ¿cierto? Con un tipo de aislamiento dado, ¿cierto? Se reduce a la mitad por cada 10% en el aumento de la temperatura sobre la temperatura nominal del devanado. ¿Listo? ¿Cuánto? Si usted aumenta 10% por encima de la nominal, reduce la vida útil a la mitad. Entonces, lo grave que es la temperatura en las máquinas eléctricas, ¿no? El mantenerlas adecuadamente. Entonces, ahí, pues, usted ya conoce, ¿no? La NEMA, la asociación, ¿cierto? Eh, bueno, que se encarga de establecer parámetros estándares acerca de la manufactura, de la construcción, ¿no? De máquinas eléctricas, pues en ese tipo de aislamiento pues, nos ha dado una estandarización de la temperatura nominal de cada uno de los devanados. Pero aquí estamos viendo que la vida útil es una relación no lineal. Muchachos, regálenme 2 segundos. Y bien, hasta aquí fundamentos. ¿Qué nos haría falta? Recordar 2 concepticos y ya terminamos la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué son las regulaciones? ¿Qué son las regulaciones? Las regulaciones es la forma de medir el comportamiento de una variable, pues, para nosotros. Entonces, por ejemplo, para todo, nosotros utilizamos la velocidad, ¿cierto? Es el porcentaje de regulación de velocidad. Entonces es el mirar el motor cuando está en vacío, ¿cierto?
menos la velocidad del motor cuando está en carga, sobre la velocidad del motor cuando está en carga, FL, FL, ¿cierto? Plena carga, no carga. Y lo multiplicamos por 100. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando recuerden, máquinas de CD, ¿no? El motor apenas se cargaba, pues empezaba a reducir su velocidad y se hacía falta un control de velocidad. Pero en esta máquina que nosotros estamos revisando, recuerden que la velocidad depende de la frecuencia de la red. Velocidad mecánica que es igual, frecuencia por 120 sobre el número de polos. ¿Cuánto sería la regulación? Pues cero, porque no va a cambiar, siempre y cuando la frecuencia no cambie, ¿cierto? Bueno, pero para las máquinas sincrónicas, que vamos a ver más adelante, sí va a cambiar. Entonces lo dejamos aquí. ¿Regulación de qué? De velocidad. ¿Y cuál es la otra regulación? La de los generadores, la regulación de voltaje. ¿A qué es igual? Entonces lo mismo. Al voltaje sin carga que nos da el generador, cuando yo le coloque carga se va a regular, va a cambiar ese voltaje. Eso lo estudiaremos más adelante. ¿Cierto? Voltaje con plena carga sobre voltaje con plena carga multiplicado por 100. ¿Cierto? Entonces tengo un generador. ¿Cuánto genera? 100 voltios. Y lo conecto a la carga, se reguló a 90 voltios. Entonces, ¿quién sería la regulación? 100 menos 90 sobre 90%. ¿Sí? Esas son las regulaciones de voltaje que pues, las vamos a utilizar para cuantificar ¿qué? El comportamiento del generador o el comportamiento del motor, ¿no? Bien, muchachos, entonces vamos a parar por acá. Hoy no vamos a dejar ninguna asignación. Hoy ya sincronizamos el equipo de Teams bueno, con sus correos para que podamos abrir los espacios para que suban las asignaciones. No significa que porque no dejemos asignación acá, entonces no van a hacer nada. Esta tarde, entonces van a agarrar el libro de la Chapman, ¿cierto? El capítulo de Fundamentos de Corriente Alterna, el apéndice B, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer? Ejercicios, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, empezamos con los ejemplos que trae el libro, los resueltos, y después con los propuestos, ¿sí? Entonces, si los hacen todos y ya más o menos tienen ahí claro eso, pues pasan al libro de Fraile Mora, ¿cierto? Y empiezan a hacer ejercicios de esos, ¿cierto? En el libro de la Fraile, para terminar la clase, a ver, ¿dónde está el libro de la Fraile? En el libro, por aquí, por acá. Está. Entonces estamos hablando del capítulo 2.14. Aquí en el capítulo 2.14 hay ejercicios, por ejemplo, el 2.1, 2.2 es de rendimiento, ¿cierto? De rendimiento, es lo que vimos ahorita. Más asociado a lo que se conoció en máquinas, ¿cierto? Están por allá de cargabilidad y estas cuestiones, ¿no? Estos no los van a mirar, ¿sí? No los van a revisar, pueden hacer a partir del 2.10, pueden revisarlos, hasta el 2.19, ¿sí? Pueden revisar esos ejercicios. ¿Para qué? Para que vayan preparando el parcial. Les recuerdo, muchachos, el parcial es, si ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer el domingo para que tengan el sábado en la tarde para estudiar. Si no están de acuerdo, pues lo podemos hacer el sábado directamente, que es la fecha que corresponde con el calendario para el parcial. Entonces, eso lo hablaremos mañana, ya mañana es, es pues es necesario ya definir este tema. Muchachos, que tengan una excelente tarde, nos hablamos el día de mañana, aprovechenlo para estudiar